Muy buenas noches. ¿Cómo están? Es bueno estar en este día tomándonos este tiempo para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Es bueno que podamos reunirnos por este medio y compartir las bendiciones que el Señor nos da. Antes de comenzar a tener nuestro estudio, a continuar con nuestros estudios del libro de Apocalipsis, quisiera pedirles, mis hermanos, que oremos y acordémonos en nuestras oraciones de la parte norte de Nicaragua, todo el país de Honduras, parte del Salvador y la parte nororiental de Guatemala, que han estado sufriendo por este huracán que ha traído eh, consecuencias bastante graves para todos estos lugares. Hoy estuve platicando con dos pastores por teléfono, uno en Cobán y el otro en Izabal. Ellos estaban agradecidos con Dios porque me decían que tanto a ellos como a sus familias y a las familias de las iglesias el Señor los había guardado. Todos están bien. Lo que sí que el de Cobán me decía que su templo se inundó, pero bueno, decía las tareas de limpieza, pues ya las haremos más adelante. El hermano ubicado en Bananera me decía que el centro de la ciudad pues estaba inundado también. Y vimos, seguramente ustedes también han visto videos de lugares en los que este tiempo ha afectado en gran manera. Oremos al Señor, que Dios en su gracia, en su misericordia, pues les conceda a los hermanos la pronta recuperación después de esta situación que están viviendo por este huracán. Oremos. Padre, te damos a ti las gracias por tus bondades y por tu amor, por tu gran misericordia en nuestras vidas. Y Señor, queremos pedirte por las personas en la región nororiental de Guatemala, por quienes han estado sufriendo de la situación que han vivido por este huracán, también por el país de Honduras, por Nicaragua, por El Salvador. En el nombre de Cristo, Padre, que en tu misericordia les concedas que puedan estar con bien, que lo que han vivido de las inundaciones, la crecida de los ríos, pues Padre, tú lo sigas conservando con bien, especialmente por la gran cantidad de iglesias bautistas chíes que tenemos ahí en la región de Alta Verapaz, Izabal, Petén, Quiché. Rogamos en el nombre de Cristo, mi Dios, que tú les ayudes, que permitas que pronto puedan recuperarse de esta situación que están viviendo. Ayúdales, Señor. Y ahora nos ponemos en tus manos en este estudio. Pedimos, mi Dios, de que tú nos guíes por tu espíritu al entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer y a estudiar en esta noche la carta que Jesucristo, por medio de su apóstol Juan, envía a una iglesia muy especial, a la iglesia en Esmirna. Es la carta cuya redacción es más breve de las 7 cartas y es enviada a una iglesia sufrida, pero fiel, a una iglesia pobre, como se dice aquí mismo en la carta materialmente, pero rica espiritualmente. La iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 11. Leemos estos versículos de la palabra del Señor que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y quiero comenzar leyéndoles una historia real. Era el día sábado, 23 de febrero del año 155 después de Cristo, de nuestra era actual. En la ciudad de Esmirna, una gran cantidad de personas se había reunido para celebrar los juegos públicos, las actividades deportivas. De repente, la multitud empezó a mencionar el nombre de un cristiano, Policarpo. Él había sido traicionado por un esclavo que bajo tortura confesó la fe de Policarpo. Fue arrestado y él se le había concedido, una hora antes de ser ejecutado para estar en oración. En camino a su sacrificio, aún la persona, el soldado encargado de llevarlo, le pedía que renunciara a su fe. Le decía, ¿qué tanto te cuesta decir César es el Señor y ofrecerle sacrificio a él para salvar tu vida? Policarpo le contestó que solo Cristo era el Señor. Él entró a la arena del lugar donde habría de ser ejecutado y el procónsul le dio una oportunidad más y le dijo, maldice el nombre de Cristo y ofrece sacrificio al César o morirás. Su respuesta aún puede escucharse en los corredores de aquel lugar a través del tiempo. Él dijo así, Policarpo dijo así, 86 años le he servido a Cristo y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo yo ahora blasfemar en contra de mi rey que me salvó? El procónsul lo amenazó con quemarlo en la estaca y Policarpo respondió, tú me amenazas con el fuego que solamente va a estar ardiendo por un poco tiempo y que pronto se extinguirá. Pero tú no conoces el fuego que le espera a aquellos malvados que no van a arrepentirse ni a creer en Cristo, y el juicio del Señor vendrá y padecerán por los siglos de los siglos. Procónsul le dice, ¿qué estás esperando? Haz lo que tengas que hacer conmigo. Se dice que aún los mismos judíos quebrantaron el sábado acarreando leña para el lugar donde Policarpo iba a ser ejecutado. Ellos estaban dispuestos a amarrarlo, ya iban a amarrarlo a la estaca. Y Policarpo les dijo esto, déjenme así como estoy. No necesitan atarme, porque el que me da el poder, la fortaleza para resistir el fuego, también me va a permitir permanecer acá sin necesidad de ser atado. Y estén completamente seguros que aunque no me amarren, estaré acá como él estuvo en la cruz cuando fue clavado. Dejaron ahí a Policarpo muriendo en las llamas y pudieron escuchar su oración que decía, te bendigo, Señor, porque me has dado el privilegio hasta este día y hasta esta hora, de poder compartir la fe que tengo en ti y sufrir con los mártires y beber la copa de Cristo. Pero yo sé que así como estoy aquí sacrificado, voy a resucitar para vida eterna y mi alma y mi cuerpo
tendrán la inmortalidad por medio de tu Espíritu Santo. Policarpo fue obispo, fue pastor de aquella iglesia. Probablemente haya sido la persona que en un tiempo escuchó o recibió esta carta. Policarpo había sido discípulo del mismo apóstol Juan, ¿no? Y había servido al Señor con gozo y fue sacrificado. Cuando nosotros leemos esta carta a la iglesia en Esmirna, vamos a encontrar algunas enseñanzas muy importantes para la iglesia, muy dignas de que hoy sean predicadas y sean enseñadas, porque sabemos que la vida cristiana no es fácil, aunque nos la querramos hacer fácil. Y mucho de lo que hoy podríamos nosotros pensar que es sufrir por Cristo es nada al sufrimiento que en otros tiempos la iglesia ha tenido. Esmirna era un lugar importante en la región del Asia Menor. De hecho, la ciudad misma se disputaba con Éfeso cuál era la más importante de aquella región. Era un lugar muy comercial y ahí se había levantado una iglesia del Señor que tenía ciertas características, que había sufrido en gran manera, que fue perseguida, que muchos de sus miembros fueron martirizados, fueron muertos por su fe. Es precisamente por esa causa que esta carta se escribe como se escribe y dice lo que dice. Leamos la carta verso por verso. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La misma palabra Esmirna significa mirra o amargura, indicando el sufrimiento de la iglesia en aquel lugar. Y dice, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Véanlos, las características que Cristo describe de sí mismo. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. La iglesia necesitaba escuchar de aquel que tenía el control de todas las cosas, de principio a fin, sabiendo que aún los finales que pudiéramos experimentar en este mundo realmente no son finales. El final está en Cristo. Los finales que puedan venir en esta tierra son realmente puntos intermedios. Aún si nos damos cuenta, para el creyente la tumba no es su morada final. Su morada final está en los cielos. Los creyentes en Esmirna necesitaban estas palabras de ánimo por todo el sufrimiento al que ellos habían estado todos los que estaban siendo sometidos. Necesitaban saber de que aún la muerte no era el final para ellos, porque el primero y el postero es Cristo, y la muerte solamente era un pasaporte para una comunión más plena con Dios, porque el primero y el postero, el que tiene el control de todas las cosas, es Cristo Jesús. Y el que estuvo muerto y vivió significa esto: así como yo resucité y vivo para siempre, ustedes sigan confiando en mí, que ustedes van a morir, pero también van a resucitar. Y como tienen vida eterna, van a estar para siempre conmigo. El Señor Jesús aquí está escribiendo una iglesia sufrida, pero está escribiendo desde un comienzo palabras de esperanza, palabras que fortalezcan su fe. Ustedes, aunque sean muertos, vivirán eternamente conmigo. Es lo que el Señor les dice. Luego el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación,
y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estas palabras tienen un gran significado para la iglesia. Primero, saber que el Señor conoce lo que hacemos, así como le dice también a la iglesia en Éfeso, ¿no? Pero curiosamente, cuando describimos la estructura de las cartas, dijimos que Esmirna era una iglesia a la cual no le habría de dar el Señor ninguna reprensión. En otras palabras, la iglesia no había nada que lo que el Señor pudiese reprocharle. Solamente habla aquí de las obras de la iglesia, de cómo la iglesia se conduce. Dice, Señor, yo conozco lo que has hecho, yo conozco tus obras y también conozco tu tribulación, conozco tus dificultades, porque el Señor conoce todas las cosas. Nunca pensemos que los sufrimientos a los cuales podamos estar expuestos son ignorados por el Señor. Él lo sabe. Nunca nos sintamos abandonados como que si Dios no tuviera interés alguno en los sufrimientos que estamos padeciendo. Obviamente, en aquella época, la iglesia estaba sometida a tribulaciones grandes porque el imperio en donde la iglesia estaba sirviendo, donde la iglesia estaba proclamando el evangelio, era un imperio enemigo de la iglesia. Y miren, mis hermanos, a lo largo de los años se han levantado imperios que han perseguido, que han sacrificado a los creyentes, que han martirizado a los creyentes. Bueno, de hecho, la palabra mártir significa testigo y se le llamó así a los creyentes porque testificaban de la fe de Cristo, a la cual no renunciaban aún a costa de su propia vida. Y miren, a lo largo de la historia ha habido persecución para la iglesia. En la actualidad, pareciera que no, pareciera que no, pero cada vez vemos que en el mundo se están levantando más enemigos de la iglesia. Y no sé, hermanos, si nos vaya a tocar ver una persecución de la iglesia en la cual podamos ser obligados o van a pretender obligarnos a negar nuestra fe, aunque el creyente verdadero nunca debe negar su fe. En la actualidad, gracias a Dios, gozamos de libertad. Pero hay ciertas cosas que están sucediendo en el mundo que pueden restringir la tarea de la iglesia. Este año se ha visto como una necesidad de salud. Y está bien, debemos cuidarnos. Pero es más, también si nosotros analizamos bien la situación, lo que ha pasado en esta pandemia, podemos ver lo que a través de todas las limitaciones que tuvimos, también Dios ha abierto puertas de oportunidades para predicar el evangelio. Sin embargo, recuerde que el enemigo de la iglesia puede tomar ventajas también en ciertas circunstancias que hemos visto para limitar la tarea de la iglesia. Pero nosotros como creyentes, hermanos, no debemos negar jamás nuestra fe. Tenemos que pensar también que hay lugares en el mundo en la actualidad que el ser creyente es una posición de riesgo. Hay lugares en los cuales el cristianismo no es aceptado y los creyentes son perseguidos y son muertos por causa de su fe. Pero el Señor conoce todo eso. A Esmirna le decía, yo conozco tu tribulación. Y dice, y tu pobreza. Y usted dice ahí entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿De qué está hablando el Señor acá? Obviamente, por la grave persecución a la que la iglesia estaba siendo sometida, le hacía a la iglesia tener limitaciones materiales. Y eran vistos como pobres. Pero el Señor le dice, ustedes no son pobres, realmente son ricos.
Es triste que hoy en día las iglesias más numerosas sean aquellas en las cuales lo que más se predica es la prosperidad económica. Cuando la prosperidad económica no ha sido una señal de riqueza espiritual. Es cierto que han habido a lo largo de la historia, y aún en la iglesia primitiva, aún en aquel entonces, habían personas que materialmente estaban bien, pero también en su fe eran firmes. Ahora, no era el caso de la iglesia en Esmirna. El caso de la iglesia en Esmirna era que por lo general sus creyentes, por su fe, no eran personas de una posición económica alta. No, no lo eran. Y la iglesia era conocida como una iglesia pobre. Por lo tanto, podría haber sido impopular. No presentaba atractivo para el hombre natural, para el hombre común. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Está hablando a una iglesia en la que, a pesar de sus limitaciones económicas, siendo su fe genuina, eran ricos delante de Dios. Eran ricos delante de Dios. Eran personas cuya riqueza espiritual era reconocida por el Señor, aun cuando tenían grandes limitaciones económicas. Ahora, el Señor no solamente conoce la iglesia, no solamente conoce lo que hace la iglesia, no solamente conoce la fe de la iglesia, no solamente conoce las tribulaciones de la iglesia, conoce a los enemigos de la iglesia. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos eran conocidos como el pueblo de Dios. Pero los judíos, algunos que decían ser judíos, dicen no lo son. O sea, que decían ser del pueblo de Dios, no eran pueblo de Dios. No era un pueblo que Dios dijera, ¿no?, que pertenecían a él, porque de hecho estaban en contra del verdadero pueblo de Dios. Les mencioné que cuando sacrificaron a Policarpo, cuando quemaron a Policarpo en la hoguera, los judíos quebrantaron su propia ley en día sábado, recogiendo leña para quemar a aquel fiel cristiano. Decían ser judíos, pero aquí el Señor le dice, son sinagoga de Satanás. ¿Qué está diciendo Cristo? Al ser enemigos del pueblo de Dios, se convertían en amigos de aquel que quiere destruir al pueblo de Dios, el cual es Satanás. No solamente el que dice ser del pueblo de Dios es realmente del pueblo de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios, el que se mantiene fiel al Señor. Y dice que estos judíos tenían la característica que blasfemaban. Algunos piensan que la blasfemia podría ser hablar en contra de la iglesia, y otros dicen que la blasfemia era por la actitud que tenían, porque diciéndose ser del pueblo de Dios, actuaban en contra del pueblo de Dios y colaboraban con los enemigos del pueblo de Dios. Es interesante ver que hay personas que puedan decirse ser cristianas, pero que apoyan pensamientos, ideas o toman posturas que están en contra del pueblo de Dios. Y voy a poner un ejemplo actual. El homosexualismo. Hay personas que dicen ser cristianas y que apoyan el homosexualismo. Nadie que se llame cristiano puede apoyar el homosexualismo, porque nadie que diga ser cristiano puede estar a favor de lo que la Biblia está en contra. Y no estoy hablando aquí de ofender, no estoy hablando aquí de maltratar a los homosexuales.
pero estoy hablando de predicarles el evangelio para que se arrepientan. No se puede aceptar que se diga que uno que verdaderamente es creyente pueda también ser homosexual. Porque el homosexualismo es un pecado como hay otros pecados. Pero el homosexualismo no se puede decir que una persona pueda ser homosexual y también pueda ser cristiano. Si es homosexual, tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que pedirle perdón a Dios y tiene que cambiar su vida, su estilo de vida, para convertirse verdaderamente en un creyente. Muchas veces la postura de la iglesia en estos aspectos que están siendo tan aceptados el día de hoy puede acarrearle enemigos, puede acarrearle persecución. Pero recordemos algo, la iglesia no debe acomodarse al mundo, sino la iglesia debe ser obediente a la palabra de Dios, aunque la obediencia a la palabra de Dios nos acarree sufrimiento, desprecio, nos hagamos menos populares, incluso nos digan, ¿no?, que no tenemos derecho a juzgar ni a señalar. Algunos hasta han utilizado el pasaje bíblico de la mujer adúltera. Miren, Cristo le dijo que no la condenaba. Sí, Cristo le dijo, no te condenó ninguno. ¿Dónde están los que te acusaban? Sí, no hay ninguno. Sí. Ni yo tampoco te condeno. Pero luego también le dijo, vete y no peques más. Hay quienes se dicen que son creyentes, pero toleran el pecado y se ponen del lado del pecado. Pero eso es blasfemia contra Dios, porque están poniéndose en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra y están promoviendo lo que Satanás promueve. Por eso aquellos judíos, el Señor les llamaba sinagoga de Satanás, porque estaban en contra de la iglesia. El verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya Juan había escuchado estas palabras ante la presencia del Señor. Juan había caído como muerto y le dijo, no temas. Y en la Biblia, esa palabra no temas se repite constantemente. El Señor le está diciendo a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese qué interesante. Él no les está diciendo que les va a quitar el sufrimiento. Él les da ánimo y les dice, sí van a sufrir. Pero es que también el Señor Jesucristo, mientras estuvo con sus discípulos en esta tierra, Él les dijo, los van a perseguir e incluso les van a hacer daño. Y los que les hacen daño van a pensar que le están dando un servicio a Dios. Mire, qué interesante. Jesús nunca ha engañado a sus seguidores. Llamada iglesia, es cierto que ahorita tenemos tiempos de paz. Podemos predicar el evangelio en las calles, en los parques, en los templos, donde querramos. No somos objeto de persecución, literalmente hablando. Pero esto no quiere decir que las cosas no puedan cambiar de un momento a otro. En lugares tan cercanos como en México, no hace mucho, ser creyente era motivo de ser muerto. En la misma Guatemala, si la popularidad, y si le queremos llamar de esa forma, y la aceptación de la iglesia ha sido en años recientes. No hace mucho, la iglesia aquí era despreciada. Y de hecho, aún hasta nuestros días, muchos pueden llamar a los creyentes ignorantes. Ignorantes. Y somos despreciados. Pero bueno, sabemos, mis hermanos, que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y al final de cuentas, es ella la que Dios usa para juzgar quiénes son ignorantes de Dios y quiénes no. Pero a su iglesia el Señor le da ánimo. La iglesia
va a padecer. En las últimas décadas la iglesia ha buscado un lugar como de comodidad dentro de la sociedad, aún dentro de la arena política. Y la iglesia ha peleado sus derechos. Y ahí tenemos quienes pelean por los derechos. No estoy diciendo que veamos esto como algo malo, pero estoy diciendo que no debe de extrañarnos si por ahí de repente contra la iglesia se levantan leyes que quieran oprimir a la iglesia. Pero la iglesia no debe de acomodarse al mundo. La iglesia no debe conformarse a este mundo, dice la palabra de Dios. Y no debemos de tener temor, porque el padecimiento es parte de la vida cristiana. Lo que pasa es que en los últimos años se ha enseñado un evangelio de comodidad, un evangelio de prosperidad, pero como un pastor dijo, no es el evangelio de la prosperidad, es la herejía de la prosperidad. No es la doctrina de la prosperidad, es la herejía de la prosperidad. Que usted tiene que irle re bien en la vida. A esta iglesia, que es rica, espiritualmente hablando, pero pobre materialmente, el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y miren lo que le sigue diciendo, es aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Miren, ¿cuáles son los padecimientos? Van a ser metidos en la cárcel, los van a encarcelar. ¿Qué más? Eso es para que sean probados. Ah, qué interesante. Nos gusta mucho la vida cómoda, pero la fe no se prueba en la vida cómoda. La fe se prueba en las dificultades, en las adversidades, en los padecimientos. Al decir van a ser echados en la cárcel, van a ser echados ahí injustamente. Y Dios va a permitir eso para que sean probados. La fe no se prueba en la comodidad. La fe se prueba en la adversidad. Es interesante que cuando la iglesia más padecía persecución, más pura se mantenía y más crecía. Más crecía. Interesante. Cuando Constantino ya hizo la iglesia, ya hizo el cristianismo, la religión oficial de la iglesia, que es cuando realmente nace la iglesia romana, así se le tiene que llamar romana, porque fue en el Imperio Romano donde se oficializó como religión del imperio. Lo hizo precisamente por eso. Por ahí cuentan ciertas cosas de Constantino, que fue la fe que le dio la victoria y se constituyó en el único emperador por la división que había con su hermano y que él triunfó bajo ese signo y por eso hizo esto a la iglesia. Hay opiniones diversas acerca de que si su fe fue genuina o fue solamente una estrategia política. El asunto que él veía, que el cristianismo crecía más mientras más era perseguido. Algunos decían que se debía a que la gente se admiraba la fe de aquellos hombres que no le temían ni a la propia muerte, por cruel que ésta fuera. Otros decían que esa fe valía la pena tenerla. Llegaron a decir incluso que la sangre de los mártires era el abono que hacía prosperar la semilla del evangelio. Entonces, cuando ya no se pudo, Constantino dijo, mejor los hago mis aliados. Y vino la etapa de comodidad para la iglesia. Y vino la etapa de 1000 años de oscurantismo, cuando la fe se diluyó, cuando ya todo empezó a ser cómodo para los creyentes. Yo no sé si es necesaria una persecución en los lugares en los cuales es muy cómodo ser cristiano, para ser probados, para ser probados. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, aquí se habla
de las diferentes etapas. Algunos piensan que son las diferentes etapas por los cuales la iglesia va a pasar la tribulación. Otros dicen que no eran esas etapas. Y cuando digo tribulación no me refiero a la gran tribulación, me refiero a las tribulaciones de la persecución de la época. Otros dicen que 10 días significa un tiempo corto, porque es el tiempo corto del sufrimiento en la tierra, para luego gozar en la gloria celestial. Lo que el Señor está diciendo acá es, ustedes van a ser echados en la cárcel para ser probados. Pero al ser probados, van a darse cuenta que el tiempo de sufrimiento es corto comparado a la gloria celestial. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuevamente el Señor está vaticinando ahí, o está mejor dicho, pronosticando, está advirtiendo. Van a llegar a morir, pero manténganse fieles hasta que ese momento llegue. Manténganse fieles a la fe que ustedes viven y van a recibir la corona de la vida. Está diciendo que nada ni nadie les haga detenerse en el camino cristiano, ni la muerte. Hasta que llegue el momento de morir, manténganse fieles a mí. Bueno, Policarpo sí fue quemado, pero murió también a una edad bastante grande y pudo proclamar su fe. Y su testimonio, aún en su muerte, vive hasta el día de hoy. Un fiel creyente en Jesucristo. Entonces, el Señor lo que está diciendo es, vale la pena morir en la fe para recibir la corona de la vida. Y mire, hermano, todo verdadero creyente no debe tenerle temor a la muerte. No estoy promoviendo el suicidio. No estoy hablando de eso. La vida Dios la da y la vida Dios la quita. Y la quita cuando Él quiere. Por lo tanto, no debemos nosotros tenerle temor a la muerte. No debemos procurar tampoco la muerte. De hecho, el cristiano debe amar la vida, pero debe saber también que no debe de amar la vida a costa de su fe, sino que debe estar dispuesto a morir antes que negar su fe. Pero no debemos vivir con temor a morir. Debemos amar vivir para seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Pero debemos de saber que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y lo más importante es mantenernos fieles al Señor, firmes en la fe y tener la certeza que cuando la muerte llegue, vamos a recibir la corona de la vida. Y le digo esto, mis hermanos, porque, como lo mencioné anteriormente, los tiempos cambian y las circunstancias cambian en la vida. Y no sabemos si todavía nos toque vivir una persecución. No lo sabemos. Eso solo Dios lo sabe. Pero recordemos siempre esta iglesia sufrida, la iglesia de Esmirna. Vale la pena vivir para Cristo y vale la pena morir para Él. Dice también el Señor lo que le dice a todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongamos atención a las advertencias que Cristo nos hace y pongamos atención a las palabras de ánimo que Cristo nos da. Muchas veces, hermanos, este mundo nos distrae de la fe y nos ofrece esos distractores
para apartarnos del camino que Dios quiere que caminemos. Por eso debemos estar atentos a la voz de Dios. Debemos estar atentos a las palabras de Cristo. Y debemos nosotros hacer de esas palabras el ánimo para nuestra fe. Y las últimas palabras del Señor en esta carta, esas deben realmente llenarnos de ánimo. Le dice el Señor a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte segunda. Explico esto de esta manera. El pastor Adrian Rogers decía, el que nace una vez muere dos veces. Y el que nace dos veces muere una vez. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del Espíritu Santo, el que ha experimentado ese segundo nacimiento, no solamente el nacimiento físico, va a experimentar también la muerte física. Pero cuando resucite, va a ser resucitado y transformado su cuerpo, un cuerpo glorioso, para tener vida eterna con Cristo. No sufrirá una segunda muerte. El que solamente ha experimentado el nacimiento natural, pero no ha experimentado el nuevo nacimiento, el que no ha nacido de nuevo, también va a morir físicamente. Pero cuando resucite, por no haber aceptado a Cristo en su vida, por no haberle entregado su vida al Señor, va a resucitar y va a ser juzgado para una segunda muerte, que es la separación eterna de Dios, para una condenación, para un castigo eterno. A mucha gente no le gusta oír esto. Y por lo regular no se quiere predicar de la condenación. Porque se habla sí que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Dios es un Dios que es una gracia enorme. Sí, Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Pero también es un Dios justo. Y así como es amor, también es fuego consumidor. Entonces, la única manera de evitar la segunda muerte, de evitar la condenación eterna, es que la persona escuche el Evangelio de Cristo. Ponga atención a las palabras de Cristo y rinda su vida entregándola a Él. Para que nazca de nuevo del Espíritu. Para no sufrir la segunda muerte. Sino que cuando muera físicamente y luego sea resucitado, reciba un cuerpo glorioso y viva para siempre con Cristo. Esta iglesia necesitaba escuchar estas palabras porque necesitaba ser animada por la persecución de que era objeto. Cristo no quería que ninguno retrocediera en su fe. Él quería que se mantuvieran fieles al Señor, firmes al Señor, para que cuando le llegara la muerte, si fuese por muerte natural o si fuese por causa de ser juzgados por el imperio y condenados por el imperio, pensaran lo mismo que pensó Policarpo. Las llamas de la hoguera se van a extinguir. Poco van a durar. Y no importa. Porque cuando llegue el momento en que yo resucite, voy a hacerlo para vida eterna. El problema no son las llamas temporales que consumen la vida de un hombre por su fe. El problema son las llamas eternas que la gente va a experimentar en el infierno, el lago de fuego, porque esas nunca se van a extinguir. Decía Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. La oportunidad de la salvación está solamente en Jesucristo.
no en las comodidades de este mundo. La oportunidad de salvación está en el evangelio que se predica. Por eso se le llama buenas noticias. Las buenas noticias son estas. En este tiempo, en su gracia, Dios ha determinado que su iglesia proclame el mensaje de Jesucristo. El mensaje que le dice al mundo, el Hijo de Dios vino a este mundo y vivió una vida perfecta, en completa obediencia al Padre. Y entregó su vida y derramó su sangre en una cruz para pagar por los pecados. Y todo aquel que mira a Cristo y reconoce que Él es el único Salvador de este mundo, y reconoce que su sacrificio es lo único que le puede dar perdón de pecados y le puede dar vida eterna, y humilla su corazón delante de Él, pidiéndole perdón por todos sus pecados y entregando su vida a Él, esta persona recibe el perdón de Cristo y recibe el Espíritu de Dios para que Dios habite en él por siempre. Y reciba la fe necesaria para que en medio de las dificultades permanezca firme al Señor. Y cuando llegue el momento de partir de esta tierra, tenga la certeza que estará para siempre con el Señor. Y siendo de esta manera, un día, cuando Cristo vuelva, su cuerpo será resucitado y será transformado en un cuerpo glorioso y vivirá para siempre con Cristo. Y lo único que la persona necesita es confiar en Cristo para eso. Es entregarle su vida al Señor. Es decirle, Señor, yo te necesito. Yo no quiero sufrir la muerte segunda. No importa si en esta vida tenga que pasar por pruebas y tribulaciones. Tú has prometido estar conmigo para darme la fuerza que necesito. Pero yo no quiero, Señor, sufrir la condenación eterna. No quiero sufrir la segunda muerte, que me va a dar un destino de eterna condenación. Cualquier persona al día de hoy que sienta la necesidad de perdón y de entregarle su vida a Cristo puede hacerlo. Y aunque en este mundo experimente sufrimiento, el sufrimiento de este mundo es pasajero, es temporal. Se termina con la muerte, pero el sufrimiento en la condenación eterna, ese no se termina nunca. Por eso es que el Señor ha dejado en este tiempo esa oportunidad. Vengan al arrepentimiento, pongan su fe en Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, permitan que Dios transforme sus vidas y encuentren ese nuevo propósito que Dios tiene para ustedes. Y sean parte de esta iglesia, como la iglesia de Esmirna, que fue sufrida, pero nunca negó su fe. Que en apariencia era pobre, pero delante de Dios era rica. Que fue perseguida, que sufrieron desprecios y humillaciones, pero eran bien vistos por el Señor, porque nunca negaron su fe. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él. Que Dios nos ayude a ser parte de esa iglesia, que no importe el sufrimiento que tengamos que pasar, nos mantengamos fieles a Él. Y que de esta manera siempre tengamos la esperanza de la vida eterna junto al Señor por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, sigamos en oración unos por otros, sigamos fieles al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, palabra que nos anima, aun cuando pueda enseñarnos que vamos a sufrir, que podemos llegar a padecer incluso persecución, pero nos enseña que tú eres fiel, tú estás con tu iglesia. Y aunque en apariencia podamos vernos como pobres,
delante de ti somos ricos, porque hemos recibido la riqueza más grande que podamos imaginar, a Cristo, el regalo más grande que tú diste a la humanidad, para que cuando un día tengamos que partir de esta tierra, tengamos la esperanza de que estaremos para siempre contigo. Todas las tribulaciones y todos los sufrimientos de este mundo son temporales, son pasajeros, son breves, comparados a la condenación eterna que aquellos sufren por rechazar a Cristo. Que todos los sufrimientos que tengamos que atravesar en este mundo no nos aparten de la fe, sino que pensemos en el final glorioso, en tus mansiones celestiales por toda la eternidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir proclamando este mensaje de esperanza a este mundo que tanto lo necesita. Te lo pedimos agradeciéndolo todo en Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente en esta noche. E iglesia, mantengámonos fieles, porque el Señor es fiel.